Lo primero que hay que decir es que el martirio es parte integral de la vida cristiana. En este país, los enemigos de la iglesia difundieron que quien andaba en malos pasos de la iglesia, por eso los mataban o los expulsaban del país. Los enemigos de la iglesia estaban enquistados en el poder político, militar y de medios de comunicación. Y los que ya estamos viejos, pues nos acordamos que entonces no había más palo donde ahorcarse que en la televisión, en los periódicos y las radios, que estaban todas manejadas por esta gente enemiga de la iglesia y del Señor. Y entonces hicieron creer que los mártires eran gente malvada, que el martirio era una cosa merecida o el asesinato de ellos porque andaban en malas cosas. Pero el martirio es un don del Señor para su iglesia. Es la imitación más perfecta de Jesús, que entregó su vida como el testimonio máximo del amor y de la fidelidad. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos, anunció que así como a él lo habían perseguido, también a ellos. Y que llegaría un día en que el matar a alguien cristiano iba a ser tenido como glorificación para Dios entre la gente pagana. Y el martirio llegó en la primera generación de la iglesia. Todos sabemos quién es el primer mártir, Esteban, allá de las primeras comunidades. Y cómo después se desató la persecución contra las comunidades cristianas de Jerusalén, que tuvieron que abandonar la ciudad y salir. Se quedaron solo algunos y los apóstoles, y en medio de la persecución esas comunidades fueron evangelizando, y como siempre hace, Dios de los males sacó bienes. Pero la sangre de los mártires acompaña a la iglesia desde entonces, y es el signo de la máxima fidelidad. Las comunidades primeras acostumbraron a ir a celebrar la Eucaristía sobre la tumba directa de sus mártires, por la conexión con el martirio de Jesús. Y la iglesia continúa con esa espiritualidad. En cada altar de las parroquias hay reliquias de mártires, porque seguimos teniéndolos en la máxima consideración y son los que animan nuestro estilo de vida. Mártir quiere decir testigo. Y entonces es el mayor testimonio, pero no solo por la sangre, sino por una manera de vivir primero. Celebrar la Eucaristía ahí, recordando a Jesús que entregó su sangre, y que en ese mismo estilo, hombres y mujeres, niños y ancianos de todos los países y razas han entregado su vida, y celebramos en ese altar. Es para que tomemos el alimento del testimonio. El padre Cosme entró en esa inmensa peregrinación de mártires. El Apocalipsis, en una visión muy hermosa, mira la liturgia del cielo y dice que había innumerables gentes frente al Cordero degollado. Estaban vestidos de blanco, con palmas en sus manos. Todos cantaban. ¿Quiénes son estos? Son los que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. Son los mártires. Son los que triunfaron y por eso están con las palmas vencedoras. Y están todos frente al Cordero, es decir, Cristo, Cordero degollado, Cristo muerto y resucitado. La espiritualidad de los mártires entonces es parte integrante de nuestra manera de ser y de vivir como creyentes. Cuando participamos en actividades como estas, ojalá sea para ir destruyendo toda la maldad que nos metieron en las ideas y en el corazón, de que un mártir algo hizo, por algo lo han de haber matado, en algo andaba y por eso. Ese es el pensamiento de los enemigos del Señor y de la iglesia. Y claro, ellos querían tapar con su mentira y su maldad todo su
su ánimo contrario al Señor, al Evangelio, a la fraternidad, a la paz. El padre Cosme es un caso bien especial. Misionero primero, estuvo 30 años en El Salvador, desde 1950 hasta 1980. Él es de origen italiano, de la zona del Véneto, allá por Venecia y las montañas cercanas a los Alpes. Y desde adolescente entró al seminario de los franciscanos, y aunque él quería ir de misionero a la China, lo destinaron para El Salvador. Y poco tiempo después de llegar al país, lo mandaron ahí a San Juan Nonualco. Y ahí estuvo casi toda su vida aquí. Su temperamento tranquilo, pacífico, tímido. Su pastoral, una pastoral bondadosa, pero sin grandes novedades y sin grandes esquemas ni planes, sino el salir a los cantones, el visitar enfermos, el confesar en la parroquia, el administrar los sacramentos y el procurar la mejoría completa de sus fieles. Le impresionaba a él la pobreza, las enfermedades sin poder atender de esa gente pobre. Y entonces también en eso se sensibilizó. Hizo esfuerzos bonitos por crear cultivos. Él domesticó las uvas europeas al clima de acá, allá en los calores de Zacatecoluca, y logró sembrar las vides y que se cosecharan. Hay fotos de él con sus grandes racimos de uvas. Y era el interés de poder enseñar a los campesinos también a cultivar otras cosas y a tener otro tipo de ingreso. Era conocido que su carro estaba siempre a la disposición de todos, o el carro que ocupaba de la comunidad. Pero el punto es que era una vida totalmente normal de un sacerdote bondadoso y humilde. No tenía grandes cosas espectaculares, no era conocido porque tuviera un sistema de pastoral especial, o porque fuera un orador de primera, o porque era un místico viendo apariciones y milagros, o porque fuera un extraordinario confesor, no. Un sacerdote normal. Y eso para mí es una buena noticia, para que no tengamos temor ni duda de que en la vida normal, aunque no tengamos apariciones de ángeles, podemos también nosotros ser fieles y santos. Que aunque no seamos famosos ni se nos reconozca porque la señora fulana es tan rezandera, el otro es tan virtuoso, el otro cómo se convirtió, no. Normales. Como Jesús, como un hombre cualquiera. En la humildad del ir cumpliendo lo de cada día. Levantarse a trabajar, salir colgado en el bus, regresar cansado, ser fiel a la esposa, honrado en el dinero que se trae a la casa, tener tiempo para rezar, atender a los vecinos, participar en la comunidad parroquial. Lo que el Papa Francisco llama a los santos de la puerta de al lado, ¿verdad? La clase media de la santidad. Nada especial. Y el padre Cosme, bondadoso, muy piadoso, trabajador, compasivo con la gente, pero nada llamativo. Y el Señor le regaló el martirio. Tuvo también conflictos en el tiempo de la guerra, y tanto los guerrilleros como la guardia quisieron aprovechar del prestigio del padre, del templo o de ocupar su vehículo para su conveniencia. Y él también supo decir no y defender la actitud de la iglesia, que quería ser madre de todos, y del párroco, que quería ser pastor de todos.
Y por ahí parece que fue tanto la rabia que terminaron matándolo. Él y los demás mártires que tenemos en los altares son todos mártires eucarísticos. Estaba frente al sagrario preparando la celebración de la misa, el padre Cosme. El padre Rutilio y sus compañeros iban en camino para celebrar la Eucaristía en su pueblo natal. Monseñor Romero, en media celebración eucarística, martirizado. Entonces tenemos también una corriente espiritual de esos mártires que nos marcan un aterrizaje en la vida concreta de la gente, que nos marcan un camino de humildad, de valor en medio del conflicto, porque el padre Cosme también era consciente de que podían matarlo. Y cuando fue la última vez a Italia, le rogaban familiares que no volviera. Y él quiso venir. Pero todos también, además de fortaleza, humildad, encarnación, todos eucarísticos. El padre Cosme tenía la corazonada de que lo iban a matar y entonces escribió y dice: atención en caso de muerte imprevista. Presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Fray Cosme Espesotto, Orden de los Frailes Menores. Es su testamento espiritual y queremos recogerlo. Un don que no merece nadie, pero es un regalo de Dios para sus preferidos. Y por supuesto el martirio quita todas las faltas y pecados, así que pidan morir mártires para ver si así, ¿verdad? Pero bueno, y pide al final que todos podamos ser buenos soldados de Cristo, es decir, que aprendamos también nosotros en la vida ordinaria, en las cosas normales de la vida familiar y del trabajo, a ser fieles, a dar testimonio, a permanecer firmes, a ser valientes y a tener el martirio como parte de mi espiritualidad. El martirio de todos los días porque me cuesta, porque me tengo que negarme, porque hay que sufrir a veces. Y si Dios lo pide, pues también el martirio de la vida. Nuestra diócesis es heredera de estos mártires y en el plan de pastoral que queremos seguir, pues se nos pide una espiritualidad martirial. Eso quiere decir de testimonio valiente en medio de las dificultades. A ellos les tocó en medio de persecución de la iglesia, de amenazas. A nosotros nos toca menos heroico, en medio de una sociedad acomodada, de una iglesia acobardada, en medio de la mediocridad espiritual que reina en todas partes, ser testigos valientes de Cristo. Así que recogemos la herencia, el testimonio, el testamento del padre Cosme Espesotto con agradecimiento a él, con agradecimiento al Señor.